Muy buenos días, hermanos, aquí nuevamente estamos. Este día 14 de agosto, viernes, día de preparación para el Santo Sábado del Señor. Agradecidos porque Él nos da la oportunidad de estar aquí ante su presencia en esta mañana. Para darle gracias a Dios porque nos cuidó durante la noche y nos ha dado el privilegio de estudiar su palabra en este día. Nos ha dado el privilegio de gozarnos, de estar ante su presencia. Quiero leer en esta mañana, el matinal, en los lugares celestiales, para el día 14 de agosto, en los lugares celestiales para el día 14 de agosto, el vivir para otros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. No debemos vivir para nosotros mismos. Cristo vino a este mundo para vivir por otros. No para ser servidos, sino para servir. Si os esforzáis para vivir como Él vivió, estaréis diciendo al mundo: contemplad al hombre del Calvario. Por precepto y por ejemplo estaréis conduciendo a otros en el camino de la rectitud. El pecado más difundido que nos separa de Dios provoca tantos trastornos espirituales contagiosos. Es que provoca tantos trastornos espirituales contagiosos, ¿saben? Es el egoísmo. Voy a leerlo nuevamente. El pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo. No se puede volver al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer el bien a otros y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. ¿Cómo yo vivo una vida santa ante Dios y ando como Él anduvo? Haciéndole el bien a otros para que el egoísmo salga de mí. Cuando yo le hago el bien a otro, ese pecado, que es el pecado que es la raíz de todos los males, el egoísmo, ese pecado de egoísta, de yo soy, ese pecado, cuando yo hago bien a otros, presentándole la palabra, orando por esa persona, ayudando en lo que sea, cualquiera, aunque sea el enemigo, el egoísmo se va y yo estoy andando como Cristo anduvo. No necesitamos ir a tierras paganas para manifestar nuestro deseo de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar el yo y mantenerlo en sujeción. Pablo podía decir: cada día muero. 1 Corintios 15:31. Es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Dios impone positivamente a todos sus seguidores el deber de beneficiar a otros con su influencia y recursos. Al obrar por los demás se experimentará una dulce satisfacción, una paz íntima que será suficiente recompensa. Esto les proporcionará algo más que una recompensa terrenal, porque todo cumplimiento fiel y abnegado del deber es notado por los ángeles y resplandece en el registro de la vida. Si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. ¿Cuál es el principio celestial que Dios quiere que tengamos nosotros? Andar como Cristo anduvo, ¿en qué? Haciendo el bien. Y como hemos dicho en otras ocasiones, Cristo no andó por ahí condenando a la gente.
Cristo no andó por ahí diciendo, eres muy pecador para yo ir a tu casa. Eres muy pecador para escucharte. Cristo no andó haciendo eso. Cristo anduvo en la tierra ayudando a todos, aún el más vil pecador, ese que decía creer en Él, pero que después lo buscó para matarlo, aún a ese, Cristo no lo condenó. Al contrario, Cristo oró. Cristo oró por esos que querían matarlo, por esos que lo condenaban cada día, por esos que querían apedrearlo. Oró por ellos, aún en su muerte, oró por ellos. Y después de su muerte, muchos aceptaron el llamado. Muchos que lo condenaron a crucifixión. Muchos sacerdotes que votaron para que lo condenaran. Muchos que lo bofetearon, que lo golpearon, que lo escupieron. Muchos de esos sacerdotes, dice la Biblia en el libro de Hechos, que el Evangelio llegó a su corazón y ellos lo aceptaron y fueron redimidos aún después de cometer tanto pecado contra el Mesías. Así que el Señor nos ayude a que nosotros podamos servir a los demás. No estamos aquí para condenar, no estamos aquí para acusar, estamos aquí para servir al necesitado. Y el mayor necesitado, ¿sabes cuál es? Yo. Yo soy el mayor necesitado, porque mi egoísmo me hace a mí creerme mejor que nadie. Que Dios nos ayude. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos aquí nuevamente de mañana en este día de preparación para tu santo sábado, para estudiar tu palabra, para repasar lo que hemos estudiado durante esta semana. Te pedimos que tú pongas tu mano en este estudio, que no permitas que Satanás nos distraiga en cosas innecesarias y que tu Santo Espíritu sea el que hable y no un hombre. Que al abrir tu palabra, tu voluntad sea expresada para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Un momento, por favor. Buenos días nuevamente, estamos aquí, como dijimos al principio, para seguir el estudio, o para repasar, el estudio de esta semana, de la lección número 7, que llevó por título La prueba de discipulado. Esta semana hemos estudiado acerca de cómo yo puedo probar en mi vida diaria que soy un discípulo de Cristo. ¿Qué se tiene que ver en mi vida como prueba de que yo soy un discípulo de Cristo? Acuérdense que estamos estudiando este trimestre la lección que lleva por título general del trimestre, Caminando con Jesús, a través de ese libro, El Camino a Cristo. Hemos estudiado acerca del amor eterno de Dios, ese Dios que tiene un amor eterno, pero que no dará por inocente al culpable, que el amor de Dios es eterno, pero su misericordia, su justicia, su paciencia tienen un límite, aunque son infinitos ahora. Él lo da todo, toda la misericordia de Dios está disponible, toda la justicia de Dios está disponible, toda la paciencia de Dios está disponible ahora. Pero cuando Cristo diga consumado es, eso se acabará. Entró el pecado y entendimos que necesitamos un Salvador. Y Cristo se convirtió en el Salvador nuestro, porque al entrar el pecado nos volvemos pecadores y ahora necesitamos un Salvador que pueda interceder por nosotros. Estudiamos también que necesitamos un arrepentimiento sincero. Y ese arrepentimiento lo da Dios. El amor, el Salvador y el arrepentimiento lo da Dios. El arrepentimiento que da Dios es tristeza por el pecado. Tristeza por el dolor que causamos por el pecado. Y tenemos el remordimiento, que es
tristeza por las consecuencias de mi pecado, que no quiero pasar. Amor, Salvador, arrepentimiento vienen de Dios. Y ahora viene la parte nuestra, que es la confesión. Una confesión que debe ser directa, al punto, al grano. Si es secreto, específico con Dios. Si es contra un individuo, específico contra ese individuo. Si es pública, específica con el público. Pero tiene que ser una confesión y apartarnos del mal. Tiene que ser confesión sincera y apartarnos del mal. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el amor de Dios, cuando yo acepto el Salvador, cuando yo me arrepiento por el sufrimiento del pecado que yo cometí y confieso sinceramente, entonces empieza el proceso de la consagración. Esa consagración que dice que debo dejar todo lo que me separa de Dios. Todo aquello que tome el lugar de Dios, yo tengo que abandonarlo si yo quiero estar en el proceso de la consagración. Y ese proceso de la consagración solamente se obtiene por la fe y la aceptación. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. ¿Y aceptación qué? Aceptación de que soy pecador, que necesito un Salvador. La aceptación de que Cristo es el único. En Él solamente hay nombre. En el nombre de Cristo es el único donde hay salvación. Cristo lo dio todo por mí. Y entonces, la prueba del discipulado. Cristo le dijo a sus discípulos: si ustedes se aman unos a los otros, si hay amor entre ustedes, entonces el mundo sabrá, creerá en que ustedes son mis discípulos. Hemos estudiado este trimestre todas las lecciones que hemos estudiado hasta la número 7. Estas lecciones nos muestran el amor de Dios por el pecador. El amor de Dios por el pecador. Y nos muestra también el odio de Dios por el pecado. Si hemos estudiado la lección de este trimestre, nos hemos dado cuenta que esta lección nos está mostrando ese amor grande que Dios tiene por el pecador, pero nos está mostrando también el odio que Dios siente por el pecado. Y vamos a hacer el resumen, vamos a contestar 5 preguntas. La primera: describa la evidencia de la conversión. La evidencia de la conversión. Porque dice así. ¿Cuál es la evidencia de la conversión? La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué es? Invisible. Así como el viento es invisible, que no se ve ni de dónde viene, ni sabemos de dónde va, pero sí se ve el estrago, la obra, que cuando el viento pasa, sí se ve lo que el viento hace. Vemos los árboles moverse, vemos las hojas caerse, vemos todo lo que el viento hace. Asimismo, el Espíritu Santo es invisible a los humanos, y el Espíritu Santo va trabajando invisiblemente, pero se tiene que ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y saben cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Amor sin fingimiento. Amar como Cristo amó. Amar como Dios amó. Porque de la única forma que yo puedo verdaderamente dar ejemplo de esa conversión es si yo amo como Cristo amó. Es de la única forma. Y como decimos siempre, no es condenar. No podemos seguir condenando al pecador. Condenar el pecado es diferente que condenar al pecador. Nosotros estamos en el mundo para condenar el pecado. Isaías 58 dice: dile al pueblo el pecado. Dile a mi pueblo su pecado. Dile que están pecando.
Pero no condenes al pueblo, sencillamente condena el pecado que está haciendo el pueblo, la maldad que está haciendo el pueblo. ¿Tú ves, profeta, hijo de hombre, tú ves la maldad que hace mi pueblo? Y dice que habían personas que estaban gimiendo por el pecado del pueblo. La Biblia nos llama a condenar el pecado, no a condenar al pecador. Porque ¿saben qué? Cuando yo condeno al pecador, me estoy condenando a mí mismo. Porque yo soy pecador. Aunque la gente diga, no, yo después de que Cristo te justifica, ya tú no eres pecador. No, eso es mentira. Eso no es lo que enseña la Biblia. Todos somos pecadores. Y vamos a tener esta naturaleza pecaminosa hasta que Cristo venga. La naturaleza pecaminosa vamos a tenerla hasta que Cristo venga y nos transforme. Tenemos que luchar y pedirle a Dios fortaleza para vencer el pecado. Y tenemos que llegar al punto que Adán, como Adán, aborreció el pecado. Pero eso no lo logro yo. Esa obra la logra el Espíritu Santo si yo permito que la obre en mí. Segunda pregunta. ¿Cuál es el contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre? Ezequiel. Vamos a ver si es ese el que quiero leer. Tenemos en Gálatas 5, 22 y 23. Bienvenida, hermana Lilia. Ahí vemos el fruto. No los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor. Por eso es que cuando el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros y nosotros se lo permitimos, se ve el amor. ¿El amor por quién? El amor por la prostituta como Dios amó a la prostituta. El amor por el publicano como Dios amó al publicano. El amor por el homosexual como Dios ama al homosexual. El amor por el asesino. El amor por el que ultraja. Dios ama a toda persona. Pero Dios, en su amor, odia a la prostitución. Odia al que roba como el publicano. Odia a aquel que dice que es mujer cuando es hombre. Él odia la vida, los pecados que se cometen, pero Él ama al pecador. Y cuando yo tengo el fruto del Espíritu, entonces yo tengo gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre para con todos. Libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 14 y 15. ¿Qué dice aquí? Y esto es fruto, esto es amor, esto es amor. ¿Qué es lo que dice Dios que es amor? Y diciendo yo al impío, de cierto morirás. Si él se volviere de su pecado, hiciese juicio y justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y morirá. ¿Qué hace el amor de Dios? Al impío. ¿Quién es el impío? Yo. Al impío que el yo está en mí, el egoísmo está en mí, pero ahora el amor hace que yo me vuelva del mal camino y haga como Zaqueo. Haga como Zaqueo, que cuando escuchó la voz del Espíritu Santo entendió que su vida era incorrecta y que el proceso que él había utilizado para enriquecerse estaba en contra de la voluntad de Dios. Y Zaqueo empezó y cambió su vida, empezó a devolver, empezó a hacer lo que dice Ezequiel
33, versículos 14 y 15. Empezó a devolver lo que había robado. Empezó a volverse de su mal camino, porque él sabía que la vida impía que estaba llevando lo llevaría a la muerte. Y cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, ya Zaqueo era otra persona, ya no era ladrón, ya estaba empezando a cambiar. Pero ahora públicamente, acuérdense que el bautismo no cambia a nadie. El bautismo es testimonio público de que ya usted cambió, que ya usted no es la misma persona, que ya usted es alguien nuevo. Y cuando Cristo llega a la casa de Zaqueo, ahora Zaqueo públicamente le dice a la gente, ya yo no soy el de antes, ya yo soy una criatura nueva y lo quiero demostrar públicamente haciendo esto. Y eso solamente se logra por el fruto del Espíritu Santo, que es amor. Y acuérdense, es amor al pecador, no al pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a aquel que no quiere abandonar el pecado? En cuanto a aquel que quiere seguir siendo egoísta, envidioso, vanaglorioso. En cuanto a esas personas que quieren seguir siendo el yo. No, yo sí conozco esto, yo sí esto, sí. No, esas personas que están constantemente viviendo esa vida de egoísmo, de vanagloria, de envidia, de orgullo, dice la palabra de Dios que tiene que ser cortado de su pueblo. Dice la palabra de Dios que no puede opinar en la iglesia, que no se le debe dar ni siquiera que ore, ni que le dé un vaso de agua, que tiene que estar sentado en silencio. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el impío que quiere seguir en su vida impía, la palabra de Dios dice, morirá. Y nosotros como pueblo estamos aquí para levantar la voz contra la impiedad que hay en el pueblo de Dios. Isaías 58 nuevamente. Tercera pregunta. Describa los peligros que deben evitarse en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son esos dos peligros? Justicia propia. ¿Cuál fue la justicia? ¿Qué es la justicia propia? La justicia propia fue Adán y Eva, un delantal. La justicia propia, ¿qué fue? Caín, llevando frutos en vez de un sacrificio. La justicia propia fue los hijos de Aarón cuando entraron fuego común al santuario. La justicia propia fue cuando los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana. La justicia propia fue cuando Elí permitió que sus hijos hicieran lo que les daba la gana. La justicia propia fue cuando Saúl, el rey Saúl, dijo, era el rey, a mí no me lo quita nadie. La justicia propia es lo que está acabando con el mundo. Pero saben también que otro peligro, salvación por obras. Salvación por obras. Padre, Señor cura, bendígame porque he pecado. ¿Qué hiciste, hija mía? ¿Qué hiciste, hijo mío? Padre, mentí, robé, me acosté con una mujer que no era mía. Mira, pues ahora tienes que decir 120 Ave María, tienes que caminar de rodillas 1 milla, 2 millas. Salvación por obras. Cuando la Biblia es clara, cuando dice que nosotros obramos porque somos salvos. Fíjense lo que voy a leer este párrafo del día martes 11, que se encuentra en Camino a Cristo 60 y 61. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su amor. Es la personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Sí, sé que tengo que ver por qué estoy tosiendo tanto, ya estoy haciendo la cita para ir a ver, porque esta tos no se me quiere quitar, estoy trabajando en eso. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón,
Cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple la promesa del nuevo pacto. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia es la obediencia es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor es la verdadera prueba del discipulado. Acuérdense, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, dice que Dios quiere hacer un nuevo pacto con su pueblo. ¿Y cuál es ese pacto? Acuérdense que la ley de Dios fue escrita en tablas de piedra en el Sinaí. Y la gente tenía la ley de Dios afuera. ¿Qué pasó? Dios dice, no sirvió. La tenían afuera, la veían ahí y no hicieron caso, no guardaron la ley. Ahora yo voy a escribirla en el corazón y en la mente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nuevo pacto? Si dice la Biblia, y ya leímos en el Espíritu de Profecía, en el capítulo titulado La ley y los dos pactos de patriarcas y profetas, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él escribió los preceptos de su ley en el corazón de ellos. ¿Qué pasó? Cuando entra el pecado, esa ley que estaba escrita en el corazón se borró, entonces Dios la puso afuera, la puso en piedra. Pero cuando Cristo viene y muere por nosotros, ahora la ley de Dios, que es amor, cuando yo tengo el amor de Dios en mi corazón, y como la ley de Dios es amor y es el reflejo de su amor, cuando el amor de Dios está en mi corazón, entonces la ley de Dios está en mi corazón, en mi mente. Así como estuvo en el corazón y la mente de Adán antes del pecado, ahora cuando Cristo viene, muere por nosotros, paga por mi pecado, ahora el amor de Dios está en mí y su ley, por ende, está escrita en mi corazón. Dios exige en este tiempo precisamente lo que demandó de la santa pareja en el Edén: perfecta obediencia a sus mandatos. Perfecta obediencia. Que en el viejo pacto era por las obras de la ley y ahora es por la gracia. No. Siempre ha sido la gracia y siempre ha estado la ley en la gracia. La gracia de Dios sin ley no es gracia. Porque la gracia de Dios es el reflejo del amor de Dios y la ley de Dios es amor. Sin ley no hay gracia, porque la ley de Dios es amor, porque Dios es amor. Y la gracia de Dios es porque nos ama. Así que no podemos sacar la ley de Dios de la gracia de Dios. Cuarta pregunta. Al vivir bajo la gracia, ¿cuál es el lugar de la obediencia? Ya acabamos de leer. Dice aquí: Dios exige en este tiempo precisamente lo que demandó de la santa pareja en el Edén: perfecta obediencia. Pero estamos en el miércoles 12. Salvación, un don gratuito. Nosotros no hicimos nada para que el plan de salvación se pusiera a cabo, se pusiera en acción. Ninguno de nosotros hizo nada por la salvación. La salvación es el regalo. La salvación es ese regalo que usted le da a su esposo, a su esposa, a su hijo cuando cumple años, que a él no le costó nada, pero que usted gastó 20, 30, 40, 50, 100, 200, $1000. Usted gastó el dinero y usted se lo dio. Tu salvación y mi salvación a nosotros no nos costó nada. Absolutamente nada. Pero al cielo le costó todo. Entonces, como esa salvación es gratuita y a mí no me costó nada, cuando usted le regala
una camisa a una persona, un reloj, algo, y usted le da ese reloj, esa camisa, lo que sea, y usted nunca ve a esa persona poniéndose eso que usted le regaló, usted dice, oye, a esta persona no le gustó el regalo. Este regalo que a mí me costó tanto, a esta persona no le gustó. Pero si esa persona lo ama a usted y aprecia lo que usted hizo por él, esa persona, cada vez que se encuentre con usted, le va a mostrar, mira, aquí está. O si no se puso la camisa, mira, aquí está la foto y salí con esta camisa. O tiene el reloj puesto siempre. Mostrándole a esa persona, mira, me aprecio tu regalo, me encanta tu regalo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el amor de Cristo en mi corazón, cuando yo acepto que esa salvación es gratuita, voy a decir como el salmista y como Cristo dijo. Acuérdense que esto que voy a leer, David lo dijo, pero también Cristo lo dijo cuando estuvo en la tierra. Esto que vamos a leer es Cristo diciéndolo como hombre, no como Dios, como hombre. Dice Salmos 48. Cuando yo reconozco que la salvación es gratuita y que es un don mío ahora, que Dios me dio, y yo tengo el amor de Dios en mi corazón, y yo tengo su ley en mi mente y mi corazón, voy a decir así. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es si yo acepto el don gratuito de la salvación. Eso es si yo tengo el amor de Cristo en mi corazón. Pero también está este pasaje que debe ser también para nosotros el deseo. El deseo. Porque Dios tiene un deseo. Bienvenida, hermana Astrid. Dios tiene un deseo para con nosotros. Dice en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, dice Dios, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Dios a través de su apóstol. Dios dice, la palabra de Dios está ahí porque se está escribiendo para que no pequen. Pero Dios reconoce que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza carnal que estamos peleando cada día, a la cual tenemos que morir cada día, pero Dios reconoce que en algún momento podemos fracasar. Y Dios dice, yo no quiero que ustedes pequen, pero si alguno de ustedes en algún momento cometen pecado, quiero que sepan que hay un abogado. Hay un abogado y el único abogado, el único, no existe, no es pastor, no es laico, no es ministerio, no es iglesia, no. El único abogado que sabe por lo que yo y tú pasamos se llama Cristo Jesús. Porque Dios sabe que podemos fracasar. Dios sabe que podemos caer en cualquier momento. Y por eso dice, y si en algún momento alguno de ustedes comete pecado, abogado tenemos. Pero ¿cuál debe ser nuestro deseo? Porque Juan dice, oye, no porque tengas abogado, tú vas a vivir una vida continua de pecado. Ah, yo voy a pecar porque tengo abogado. No, Juan no está diciendo eso. Juan está diciendo, Dios no quiere que pequemos, pero si cometemos algún pecado, en algún momento hay abogado. Pero Juan dice, nuestro deseo debe ser este. Juan 2, 3 al 6. Este es el deseo que debe haber en nosotros si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Si tenemos la ley de Dios escrita en nuestra mente y nuestro corazón. Si yo amo a Dios y a mi prójimo guardando su ley, este debe ser nuestro deseo. Juan 2, 6 al 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si me amáis, el que me conoce a mí, hace la voluntad del Padre que me envió.
4. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos o no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, que todo cristiano en esta tierra que dice, no, yo conozco a Dios, pero no guarda el sábado como día de reposo y guarda otro día que no sea el sábado, es un mentiroso, no conoce a Dios porque no guarda su ley. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él, por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? Cuando yo guardo la ley de Dios, se está manifestando que yo tengo el amor de Dios en mí y que me está perfeccionando, está trabajando esa obra del Espíritu Santo que nadie ve. Cuando yo guardo sus mandamientos, se está viendo esa obra. Y dice el 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Amando, liberando, no condenando. Yo no he venido aquí, ¿a qué? A condenar, sino a salvar, dijo Cristo. El único que condena, el único que tiene un mensaje de condenación y acusación es Satanás. Y si hoy hay mensajeros, gente diciendo que ya tú eres muy pecador, que Dios no escucha pecadores, que Dios no te puede escuchar porque ya tú fuiste justificado y cometiste un pecado a sabiendas, estudien la historia de Job. La historia de Jonás. Estudien la historia de Jonás. ¿Pecó Jonás a sabiendas? ¿Sabía Jonás que estaba pecando? ¿Lo escuchó Dios? Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos mantener ese don gratuito y actuemos de acuerdo a ese don gratuito de la salvación. Última pregunta. ¿Qué pensamientos, deseos y motivos se albergan cuando Cristo habita en el corazón? Dijo Pablo, 1 Corintios 15, 30 y 31. ¿Qué pensamientos? Dijo Pablo. 1 Corintios 15, 30 y 31. ¿Cuál es el pensamiento que debe haber en nosotros? Dice Pablo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué estamos en peligro a toda hora? Porque constantemente, a toda hora, esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza carnal está ahí queriendo brotar, y cada día vemos tentaciones, cada día vemos cosas que nos atraen y nos separan de Dios. Entonces Pablo dice, tenemos peligro cada hora, lo sabemos, entendemos eso. ¿Cómo nosotros podemos vencer esos peligros que tenemos cada hora? Versículo 31. Os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús nuestro Señor, que cada día muero. ¿Cuáles son los pensamientos que debe haber cuando nosotros albergamos a Cristo en nuestro corazón? Cada día muero. Fíjense lo que dice aquí. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de justicia. Pero fíjense lo que dice el salmista David. Salmo 119, versículo 97. El salmista David dice lo siguiente. Cuando Cristo está albergado en nuestro corazón, cuando yo obedezco la orden que aparece en Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice Cristo, no es escuchar esto,
No. Es la voz de ese Espíritu Santo que constantemente nos está diciendo, déjame entrar. Déjame entrar para poder limpiarte, para poder sacar el yo, para poder sacar ese maldito orgullo que está acabando con tu vida. Para entonces, después de quitar toda esa naturaleza carnal, ese corazón de piedra, y poner en tu vida un corazón de carne, si tú abres la puerta y me dejas entrar y me dejas cambiarte ese corazón de piedra a un corazón de carne, nos podemos sentar a comer juntos, en paz, en tranquilidad. Y entonces saldrá de nuestra boca este pensamiento que debemos tener ahí. Va a salir lo que dice David, lo que dice el salmista en el capítulo 119 de Salmo, versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo yo puedo morir cada día? Meditar cada día en la ley de Dios. Evangelio sin ley no es evangelio. Porque acuérdate, la ley no es una ley de condenación para el pecador. La ley es una ley de amor para el pecador. La ley es una ley de condenación para el pecado, pero no para el pecador. La ley es una ley de amor, porque Dios es amor y la ley es el carácter de Dios. La ley es lo que nos dice Dios te ama. Quiero terminar con esta cita de Camino a Cristo, página 63. La que leímos anteriormente está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253. Pero quiero terminar con esta cita de la página 63 del Camino a Cristo. Dice, cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe, la existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos saben quién es Dios. Satanás y los demonios saben quién es Dios. Ellos saben quién es Dios. Ellos conocen a Dios. Ellos saben que Dios es verdadero y es poderoso. Por eso cuando Dios habla, tiembla. Pero esto no es fe. Saber, conocer a Dios, creer en Dios no es fe. La fe se ve cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él. Donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento? Cada día muero. ¿Muero en quién? En Cristo Jesús. ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Lo vamos a demostrar? ¿Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos haga una nueva criatura? ¿Vamos a amar a Dios y al prójimo? ¿Vamos a amar al pecador odiando el pecado? ¿Vamos a dejar de condenar, acusar y a empezar a amar y a levantar? Que Dios nos ayude para que en este día podamos tener la victoria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, tenemos la libertad de estar ante tu presencia en esta mañana y por eso te lo agradecemos. Te agradecemos porque en tu ley vemos tu amor.
Te agradecemos porque tu ley nos dice que tú nos amas. Te agradecemos porque tú amas al pecador aunque odias el pecado. Por eso te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos discípulos tuyos. Te pedimos que perfecciones la obra que has comenzado. Te pedimos que escribas con letras de fuego tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que ese fuego purifique y cada día nos mate ese yo, esa naturaleza carnal, esa naturaleza pecaminosa que quiere vencer, que ese fuego tuyo la purifique y nos convierte en carne para alabanza y gloria de tu nombre. Que este sábado, que este día de preparación para tu santo sábado sea un día de gozo, de alegría, que anhelemos encontrarnos contigo en tu día santo. En tus manos pongo a Lilian, a Astrid, tú las conoces, tú sabes dónde están. Ayúdalos, abrázalas, dales consuelo, paz. Y a las personas que no veo su nombre también, Señor, las pongo en tus brazos de amor. Gracias nuevamente, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los acompañe, que tengan un día gozoso, lleno de alegría. Como siempre decimos, este día sea un día de victoria. Y sea un día en que podamos decir, hasta aquí nos ha guiado el Señor. Pero acuérdate que el Espíritu Santo constantemente está con los brazos abiertos y con gemidos indecibles, con llanto doloroso diciendo, hijo, te amo, te espero. Hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.